Muy buenos días, queridos oyentes. Les doy la bienvenida a su espacio radial Construyendo Talento, que se transmite cada miércoles en horario de la mañana. Les habla en cabina Daniela Toro Agudelo. Muy bien, iniciemos. Nuestra sesión de hoy la desarrollaremos con base a la gestión del talento humano. Contaremos con la presencia de Milena Camilo Ibarra, quien nos hablará de los procesos más importantes que desarrolla el área de gestión del talento humano. Pero no se despeguen, queridos oyentes, que más adelante les tenemos invitadas muy especiales. Adelante, Milena, puedes iniciar con tu intervención. Claro que sí. Muy buenos días. Muchas gracias por permitirme participar de este espacio. Si bien es cierto, comprendemos que la gestión del talento humano es el factor fundamental para el apropiado funcionamiento de una organización o de una empresa. Como diría Dilberto Chiavenato, 2009, la ventaja más competitiva con la que cuenta una empresa o una organización son las personas que hacen parte de ella. Y que si cuidamos el talento humano de la empresa, cuidaremos al mismo tiempo de la misma e incrementaremos su valor agregado para que la empresa pueda surgir, para que la empresa pueda crecer. En este sentido y en este orden de ideas, Chiavenato afirma que la gestión del talento humano hace referencia al conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir cargos gerenciales relacionados con personas o con recursos, poniendo en práctica los procesos de reclutamiento, selección, capacitación, recompensas y evaluación del desempeño de las personas que trabajan dentro de una. Para ello traemos a coalición a Mónica García Solano, 2009, que es una ingeniera industrial y magíster en administración de empresas, donde ella nos va a hablar un poco sobre lo que es la gestión humana, relacionada con un artículo escrito en el marco del proyecto de investigación denominada La gestión humana y su relación con el management y la cultura organizacional y el capital social, donde nos hace referencia a lo que son los macroprocesos de la gestión del talento humano, los cuales están clasificados en 5 macroprocesos. De primera mano tenemos que el primer macroproceso hace referencia a la organización y la planificación del área de la gestión humana, donde se preparan y se definen las actividades necesarias para el buen funcionamiento y el desarrollo de los procesos de la gestión humana dentro de una organización o dentro de una empresa. Como segundo macroproceso tenemos lo que es la incorporación y la adaptación de las personas a la organización. ¿A qué hace referencia esto? Es a la vinculación o asimilación de las personas a la organización y su alineación con la estrategia y la cultura de la misma, ¿sí? ¿Cuál es el desarrollo y cuáles son las funciones que cada una de las personas va a desarrollar dentro de la empresa? Como tercer macroproceso tenemos lo que es la compensación, el bienestar y la salud de las personas, haciendo referencia a desarrollar el sistema para motivar a los empleados y a generar la sostenibilidad de los mismos durante el proceso que estas personas laboran dentro de una empresa. ¿Qué es motivarlos? A que las personas puedan hacer su trabajo con una forma responsable y motivados en un ambiente laboral muy bueno. Como cuarto macroproceso tenemos lo que es el desarrollo del personal, donde se busca el desarrollo de las habilidades intelectuales, o sea, las habilidades que tiene cada una de las personas para desarrollar los diferentes cargos dentro de la empresa, y asimismo también lo que son las habilidades emocionales a nivel tanto profesional como personal, con el fin de estimular la innovación, la generación de conocimiento y las competencias para que la empresa pueda generar valor, ¿sí? Todo esto es un conjunto articulado para que la empresa pueda surgir y tener unos buenos ingresos y un buen rendimiento. Y como quinto macroproceso tenemos lo que son las relaciones con el empleado. Eso tiene que ver que el objetivo es mantener las relaciones laborales entre el empleado y el patrono, con el fin de generar la estabilidad y aportar a la estrategia de la organización. Siempre tiene que haber un ambiente laboral muy bueno, tanto como el empleado con el patrono, y asimismo los resultados se van a ver representados. Muy bien, te agradecemos, Milena, por compartir tu enseñanza. Dando continuidad a nuestro programa, queremos ahora escuchar la voz de expertos en el área. Ella es Dina Galeano. Adelante, compañera. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Claro que sí, Agropecuaria La Hacienda es una empresa importadora y distribuidora de productos agrícolas de uso veterinario, maquinarias y herramientas agrícolas. Esta empresa es proveedora a nivel nacional en la venta de productos al por mayor y al detalle. En el año 2019, la organización estaba conformada por 10 trabajadores distribuidos de la siguiente manera. En el área administrativa, 2 empleados. En ventas, 3 empleados, en el área de logística, 4 empleados y en ventas externas, 2 vendedores. La empresa estaba a cargo de un administrador, el cual manejaba diferentes roles dentro de la misma,
como jefe de personal, logística general, manejo de área de veterinaria, facturador, cartera y vendedor interno y externo. Debido a esto se presentaron diferentes problemáticas por el sobrecargo laboral y la mala distribución de las funciones de la empresa. Esto trajo consigo inconformidad por parte de los clientes y alteración en el bienestar de los mismos trabajadores, afectando el rendimiento de la empresa. En este caso, se vulneraron algunas normas internas. Por ejemplo, el horario laboral ya no se cumplía, tanto interno como externo. En primer lugar, se generaba una atmósfera autoritaria, causando molestia en los empleados. A raíz de esta situación, se evaluó el manejo y rendimiento tanto de los empleados como de la empresa, donde se identificó la necesidad de incorporar el área de talento humano y la contratación de más personal idóneo para la distribución equitativa de funciones. En este caso, se realizó la contratación de 11 nuevos empleados, mejorando el rendimiento y la productividad de la empresa. Bueno, a continuación presentaremos el testimonio de la señorita Yulderly González, quien continúa laborando en la empresa. Buenos días. Sí, claro, les voy a compartir mi experiencia como trabajadora en la empresa agropecuaria La Hacienda, en donde laboro hace 3 años. Inicialmente me desempeñaba como jefe de bodega, pero debido a la falta de personal me asignaron funciones como archivo, facturación de ventas externas, control de bodegas externas y autorización y revisión de despachos, lo cual destabilizó mi estado de salud, provocando una parálisis facial en la parte derecha de mi rostro a raíz del estrés por mi sobrecarga laboral. En ese momento opté por presentar mi carta de renuncia y de parte de gerencia no la aceptaron, a lo que se llegó a un acuerdo por una licencia de 15 días y un aumento en el salario. Debido a esta situación se contrataron 3 nuevos empleados para lograr una mejor distribución de roles. Fue así como quedé a cargo de jefe de logística. Actualmente en esta área somos 6 trabajadores en donde cada uno desempeña un rol diferente. Dando continuidad a nuestro programa, queremos ahora escuchar la voz de expertos en el área. Para ello contamos con la perspectiva de una trabajadora social en formación, quien nos contextualiza de acuerdo a una investigación que viene adelantando, donde fundamenta lo que es la gestión del talento humano. Con nosotros tenemos a Andrea Escudero. Buenos días. Con respecto al caso antes mencionado, en la época actual donde predomina la globalización, la competitividad, un mundo lleno de retos y oportunidades, las organizaciones empiezan a diferenciarse de las demás por el potencial del talento humano. Para que las empresas tengan éxito hoy en día, es importante contar con el personal idóneo, teniendo en cuenta la estructura y la cultura organizacional. Como lo afirma el autor Chiavenato 2008, ya no se percibe al personal como colaboradores dentro de los procesos operativos, sino que estos trascienden a ser socios estratégicos. Con los cambios realizados en la situación coyuntural que afectó a la empresa y al bienestar de los empleados, se planificó la búsqueda de candidatos aptos para cada puesto laboral. Al diseñar nuevos cargos, se observó el mejoramiento en el transcurso de los últimos años, aumentando el personal con salarios acordes a su cargo. Entre estos se incorporó el área de talento humano, donde se han reflejado los resultados positivos en la empresa, como son cobertura de nuevos clientes, ampliación de infraestructura con los lineamientos establecidos, apertura de nuevas sedes dentro del departamento. Como recomendaciones podemos mencionar que se deberían implementar y definir políticas en el área de gestión de talento humano, porque la empresa no cuenta con un organigrama establecido, el personal no cuenta en su seguridad social con la administradora de riesgos laborales. Se debe establecer capacitaciones y entrenamientos para los empleados que permitan optimizar el rendimiento y la calidad del servicio brindado. Se evidencia que falta organizar un plan de bienestar con los empleados de la empresa e implementar el área de comunicaciones para promocionar la empresa, como también establecer espacios de evaluación y monitoreo. Le agradecemos a Andrea Escudero por compartirnos su opinión. Como conclusión, podemos decir que todo trabajador tiene sus derechos laborales
cumplir un horario que no afecte su estado emocional y físico, porque el exceso laboral trae múltiples consecuencias como el estrés, agotamiento, cansancio físico y emocional, provocando la desesperación y al final tomando decisiones equivocadas con el suicidio, alteraciones comportamentales y bajo rendimiento en el trabajo. Muy buenos días. Hoy en día, los procesos desarrollados dentro de una empresa de gestión del talento humano o gestión humana, como se denomina actualmente, han tomado gran importancia dentro de las organizaciones y la han llevado a desarrollarse y definirse como un conjunto de procesos estratégicos, ya que involucra procesos que reafirman que el ser humano es el factor que da ventaja, competitividad a la organización, procurando la mejor elección, desarrollo y organización de los seres humanos, brindando satisfacción en el trabajo y buscando el mejor rendimiento a favor de unos y otros, teniendo en cuenta que la función de la empresa es de promover personal idóneo para el cumplimiento de las funciones, objetivos que cumplan con las especificaciones, requisitos de los cargos para que ejerzan adecuadamente su trabajo y así no tener dificultades en su operatividad. La motivación de los recursos humanos consiste fundamentalmente en mantener culturas y valores corporativos que conduzcan a un alto desempeño. Armstrong. Hoy en día, lastimosamente, las empresas de nuestro territorio son muy pequeñas y no están muy bien encaminadas en estos procesos. Hay mucha informalidad, lo que no permite que tengan una estructura organizacional o un nivel de inversión para que los métodos y criterios se cumplan. Pero además, el factor económico incide mucho también en que se tenga un proceso articulado. Si hablamos de otro sector como el de los hidrocarburos en el Putumayo, tienen procesos de gestión de calidad, entonces sí cumplen con sus macroprocesos y también están muy articulados con el tema de agencias de empleo que hacen todo el proceso de reclutamiento y así de alguna manera están cumpliendo con los requisitos que requiere la administración del recurso humano. Miren entonces cómo esta área se convierte en muchas empresas en un proceso de apoyo clave para el desarrollo de las relaciones laborales. Queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa. No olviden seguirnos en nuestras plataformas digitales en www.construyendotalento.com, Instagram y Facebook como @construyendotalento. Nos encontramos en una próxima sesión. Que tengan un excelente día.